La noticia de la semana. Indiscutiblemente, una de las grandes noticias ocurridas esta semana es lo que tiene que ver con el aspecto económico de la guerra de precios y aranceles que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este sentido, las agencias noticiosas del mundo no han parado de transmitir e informar, y se habla de grandes crisis económicas en el horizonte. En este contexto vamos a leer lo que nos dice el sitio de noticias de la BBC de Londres en su sección en español, y nos dice así: China responde a los aranceles de Trump con una fuerte represalia y se acentúan las pérdidas en los mercados. Y se agrega: China tomó fuertes medidas contra Estados Unidos en represalia a los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. Pekín anunció la imposición de aranceles de 34% a la importación de todos los productos estadounidenses. Además, dice la noticia, un portavoz del Ministerio de Comercio chino informó que el gigante asiático interpuso una demanda ante la Organización Mundial de Comercio. Los aranceles impuestos por Estados Unidos violan seriamente las reglas de la OMC y perjudican los derechos e intereses legítimos de los diversos miembros de la Organización Mundial de Comercio y socavan el sistema multilateral de comercio basado en estas reglas, así como el orden económico y comercial internacional, dijo el portavoz chino. Además, informa la noticia, el gobierno chino restringirá sus exportaciones de tierras raras, profundizando aún más la guerra comercial. El Ministerio de Finanzas chino informó que los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 10 de abril de este año. Trump respondió: China se equivocó, entró en pánico, escribió el presidente en sus redes sociales, y añadió: lo único que no se pueden permitir. Y agrega la noticia: el presidente estadounidense anunció la imposición de aranceles de 34% a los productos chinos, añadidos al 20% que ya existían desde el comienzo del año, llevando el total de gravámenes a 54%. Esto convierte a China en uno de los países más castigados de la lista de aranceles generalizados de Estados Unidos. Y en esta misma línea, estimados amigos auditores, leemos lo que está siendo publicado en el canal ruso de noticias actualidad.rt.com, donde dice: fuerte caída de Wall Street por un contraataque comercial de China. Los índices indican pérdidas de 5%, 5,8% y a un 5,5% el Dow Jones. Y se agrega: el mercado bursátil estadounidense volvió a experimentar otra jornada de desplome en medio de la incertidumbre por los mega aranceles anunciados por el presidente Donald Trump y el contraataque comercial de China. Al cierre de estas operaciones, el índice S&P 500 perdió un 5,9%, el Nasdaq un 5,8% y el Dow Jones de Industriales un 5,5%. El desplome del S&P 500 se trata del peor en 2 días desde marzo del 2020. Una caída, dice la noticia, que ha significado la pérdida de cerca de $5 billones en valor, informa el sitio Bloomberg. Bien, dejamos la lectura de noticias hasta acá para proceder a comentarla. Lo que estamos viendo, estimados amigos auditores, es que el mundo está en una locura desenfrenada y en este momento en lo que es el campo económico. Particularmente estamos viendo la caída de economías producto de los aranceles de Estados Unidos. A mitad de semana, como usted recuerda, el presidente Donald Trump hizo una conferencia de prensa en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, invitó a trabajadores norteamericanos y firmó los decretos en donde prácticamente a una enorme cantidad de países les subió los aranceles, es decir, les subió los precios de entrada de sus mercaderías a los Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica, Chile y Perú, por ejemplo, y aún Argentina, fueron gravados con un impuesto adicional del orden del 10%. Pero para China, por ejemplo, el aumento de impuestos de entrada de productos chinos a Estados Unidos llegó al orden del 34%, sumado a lo que ya le habían subido a principio de año, con lo cual se produce una situación en la cual los productos chinos para entrar a Estados Unidos
vienen prácticamente valiendo un 50% más caros. Y esto provocó la respuesta de China, que también le aumenta los intereses y los impuestos y los aranceles a los productos que entran a Estados Unidos. Y esto produce, amigos auditores, una debacle en las bolsas de valores mundiales, particularmente en la bolsa de valores de Nueva York, y todo el mundo en este momento está extremadamente preocupado. Hay tremendas crisis y nadie sabe lo que va a ocurrir, porque al aumentar Estados Unidos los impuestos de entrada de los distintos países del mundo, hace que todo el sistema de comercio mundial se encarezca, porque Estados Unidos, con sus más de 300 millones de personas, es un mercado tremendamente apetecido por otras economías del mundo que mandan sus productos. Y esto afectó no solo a Latinoamérica, no solo a China, a Vietnam, también a toda la Unión Europea, a la cual, por ejemplo, se le subió el 20% el impuesto de ingreso de productos de la Unión Europea a Estados Unidos. Y en esta situación hay malestar, hay incluso comentarios de odio, hay amenazas y se están viendo efectos financieros de acción inmediata como la caída en las bolsas de valores, pero lo que más preocupa a los analistas es qué va a ocurrir en el mediano y largo plazo si esta guerra de aranceles se mantiene. Es decir, cuál va a ser la situación a la cual el mundo va a ser llevado si es que no se produce un cambio en la situación de los aranceles en Estados Unidos. Y es aquí, estimados amigos auditores, donde nosotros tenemos que considerar la información que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos informa que cuando se abren los sellos del capítulo 6 de Apocalipsis, primero aparece el jinete del caballo blanco, que entendemos es el anticristo. Luego aparece el jinete del caballo rojo, que nos habla de guerras y grandes rumores de guerra en el mundo. Y posteriormente aparece el jinete del caballo negro, que nos habla de una gran crisis económica a nivel mundial en los días de la tribulación. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora, y podemos pensarlo con altura de miras, es un anticipo de las próximas carreras de los jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis. No sabemos en este momento cuál va a ser el impacto real en el mundo entero de la guerra arancelaria que ha establecido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nosotros podremos estar de acuerdo o no con lo que él hace, pero él está cumpliendo lo que él prometió en su campaña. Él quiere traer de vuelta las industrias a Estados Unidos, dado que todas las industrias fueron sacadas de Estados Unidos a Asia, a México, a China y otros lugares donde la mano de obra era muy barata comparada a Estados Unidos, casi regalada. Hay que considerar que hay países en el oriente en donde las personas llegan a veces a trabajar solo por un plato de arroz al día, y esto produjo cesantía en Estados Unidos, la pérdida de toda la industria manufacturera. Hay que recordar que Estados Unidos era un gran fabricante de automóviles, y hoy las ciudades que fabricaban automóviles como Detroit están completamente en ruinas, y Estados Unidos se ha convertido más en una economía de servicios que de productos. Y por lo tanto, mucha gente trabajadora de Estados Unidos se vio en crisis, perdió sus trabajos, no haya qué hacer, y entonces eligieron al presidente Donald Trump y él aplica estas medidas. Ahora, el tema aquí es el siguiente. No sabemos si va a ser posible las promesas que ha hecho Donald Trump de recuperar la industria norteamericana, pero lo que sí es claro, amigos, es el hecho del impacto global en las economías. Si esta guerra comercial dura 6 meses, por ejemplo, vamos a tener una crisis mundial gigantesca en el aspecto económico, con un gran impacto en todo lo que es el libre comercio en el mundo, y con muchas empresas que van a ir a la quiebra, y con cesantía generalizada en muchos países que le vendían a Estados Unidos, y que para venderle a Estados Unidos le compraban a otros países. Y por lo tanto, todo lo que es el proceso de fabricación de productos y aún la industria alimentaria mundial se ve afectada por esta situación. Y esto nos muestra, y es aquí donde necesitamos la mirada profética, que el mundo cambia de un momento a otro, amigos auditores, para prepararse para los días de la tribulación. Como ya lo he mencionado,
el jinete del caballo negro va a correr en el mundo en los días de la tribulación y habrá mucha hambre y mucha necesidad. Recuerde usted que nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, estimados amigos auditores, cuando comience a cabalgar a plenitud el jinete del caballo negro, se nos está informando en la palabra de Dios que en los días de la tribulación habrá una crisis económica de nivel mundial, en donde las personas con su trabajo apenas podrán comer. Un denario era el sueldo de un día de un trabajador básico, es decir, apenas va a poder comprar poco menos que 1 kilo de trigo y 3 kilos de cebada, que era otro cereal que comían los pobres. Por lo tanto, a los trabajadores en los días de la tribulación se les va a hacer muy difícil vivir y sobrevivir para poder alimentarse. Pero además, el final del versículo 6 nos dice: pero no dañes el aceite y el vino. Muchos intérpretes de profecía bíblica consideran que esto se refiere a la capacidad de los poderosos y ricos, que en esos días de la tribulación, al tener mucho dinero, no se van a ver afectados, porque en el tiempo bíblico los poderosos y los ricos tenían acceso a aceite y a vino, que a veces era más reservado para los pobres que no lo podían pagar. Lo importante aquí, Iglesia del Señor Jesucristo, es entender lo siguiente. Número 1, las cosas cambian de un momento a otro en los días proféticos que estamos viviendo. Número 2, estos cambios van a ser y están siendo de alto impacto en preparación a los días de la tribulación. Número 3, habrá desesperación en el mundo. La humanidad estará desesperada. Y número 4, el diablo mismo estará tratando de controlar la mente de los hombres. Pero nosotros, la Iglesia del Señor, entendemos que esta es una gran señal, una gran llamada a prepararnos para la venida de Cristo por su Iglesia en el santo arrebatamiento. Creemos que el Señor va a venir por su Iglesia antes de que comiencen a plenitud los días de juicio que están considerados en la tribulación. Dios ha salvado a su pueblo antes de los grandes juicios. Es una constante que vemos en la Biblia. Dios no va a juzgar al malvado con el justo simultáneamente. Por lo tanto, la Iglesia confía en el pronto arrebatamiento, en que muy luego va a sonar la trompeta santa de Dios que va a sacar a la Iglesia de la tierra. Por eso es, estimados amigos auditores, que necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo y necesitamos prepararnos y santificarnos para la venida del Señor Jesucristo. Ahora bien, le invito a usted a pensar en lo siguiente. Si esta crisis económica no se detiene, ¿cuánto nos va a afectar en nuestro país, o en su país, o en nuestras familias, o en su familia? Solo Dios lo sabe. Por eso es que este es un tiempo para estar dependiendo del Señor Jesucristo. Este es un tiempo para estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Este es un tiempo para en santidad predicar el Evangelio y para cuidar nuestras iglesias. En realidad, estamos viviendo días de misericordia. Siempre lo decimos en nuestro programa de radio. No sabemos cuánto tiempo queda para el arrebatamiento de la iglesia, pero sabemos que muy pronto va a sonar la trompeta. Por lo tanto, vivamos con sabiduría, vivamos con tranquilidad, pongamos nuestra confianza en el Señor, Jesucristo resucitado, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque pase lo que pase en este mundo, usted y yo vamos a ir con el Señor Jesucristo. Nuestras vidas están en las manos de Dios, no dependemos de los cambios económicos. Sé que todos nos podemos afectar y sé que hay preocupación cuando un hijo del Señor está sin trabajo, pero este es un tiempo para orar, para ayunar, para buscar del Señor, un tiempo para prepararnos espiritualmente, un tiempo para confiar que aunque la tierra tiemble y los montes se pasen a la mar, como dice el Salmo, el Señor va a estar con nosotros
y en su santuario vamos a encontrar protección. Debemos entender, estimados amigos, que estos días proféticos que vivimos son días de alto impacto y tenemos que pedirle al Señor fortaleza espiritual y vivir en la llenura del Espíritu Santo. Un hombre en la Casa Blanca, Donald Trump, firma decretos para subir los impuestos de entrada de mercancías a su país, los aranceles, y el mundo tiembla. Dios nos ayude a entender, porque muy pronto el mundo completo va a temblar en los días de la tribulación y gritarán por un líder, gritarán por un pacificador, gritarán por alguien que les dé paz y seguridad, gritarán por alguien que los alimente, aunque tengan que tomar la marca de la bestia. Y sabemos muy bien que ese líder que va a venir es el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo. La iglesia verdadera del Señor se prepara para ir al encuentro de Cristo el día del arrebatamiento. El mundo sin Dios se prepara para ir a los tremendos días de la semana 70, los días de la tribulación. Iglesia de Cristo, no te quedes atrás por nada de este mundo. Vive en santidad para que el día del arrebatamiento puedas volar a la casa del Padre Celestial. El que tiene oídos para oír, que oiga.